El grupo de diputados del PRI de esta legislatura pretendemos, con cierta periodicidad, lo estamos haciendo, es el segundo jueves que lo hacemos, tener una rueda de prensa con ustedes para fijar posición sobre temas relevantes nacionales, pero particularmente de nuestro estado. Hoy mi intervención será sobre lo que recientemente hizo pública la Auditoría Superior de la Federación sobre los pésimos, no son malos, son pésimos manejos del cártel de las uñas largas del gobierno del estado, encabezada por Cuitlagua García. Y lo de las uñas largas, interprétenlo como quieran. Hace un par de semanas, Transparencia Internacional colocó a México en el peor puesto de su historia en el índice de percepción de corrupción, el peor en la historia del gobierno de Peña, de Fox, de Calderón, el que ustedes quieran, el peor. Esta organización Transparencia Internacional, la que elabora su informe cada 2 años, ubica a nuestro país en el 2024 en la posición 140 de 180, que son los países evaluados, que es México está en temas de percepción de corrupción al nivel de Irak, de Uganda o de Nigeria. Dentro de los 100 puntos posibles que suponen la calificación máxima, México obtuvo 26, es decir, los niños van a la escuela, la máxima calificación es 10, la mínima es 0. Hagan de cuenta que llega su hijo a la escuela y dice: mamá, saqué 2.6 de calificación. Esa es la calificación de México con este gobierno de la Cuarta Transformación. Con esto está claro que no solo en México los gobiernos de Morena son sinónimo de corrupción, sino que su pésima fama por sus raterías ya trascendió nuestras fronteras. Para no hacer quedar mal a Transparencia Internacional, el exgobernador del estado, Cuitlagua García, puso el ejemplo de la voracidad y la capacidad de corrupción que distinguen a los gobernantes de Morena, confiados en la impunidad que les concede su militancia cuatroteísta. Ustedes recordarán que después de mi intervención en la tribuna de esta Cámara durante la última comparecencia de Cuitlagua García como gobernador de Veracruz ante esta soberanía, los diputados locales del grupo legislativo de Morena de esta legislatura, particularmente el mini grupo pro-cuitlagüista, que al mismo tiempo es antilaelista, se desgarraron las vestiduras en defensa del hoy primer gasero del país, al grado que me apagaron el sonido de la tribuna para que ya no atormentara yo a Cuitlagua García con mis señalamientos de corrupción. Hoy no lo digo yo, hoy tampoco lo dicen ustedes los medios, ni sus adversarios políticos. Hoy las acusaciones vienen nada menos que de la Auditoría Superior de la Federación en el informe de la cuenta pública del 2023. Y este informe es apenas una minucia comparado con lo que la Auditoría Superior de la Federación encontrará en la revisión de la cuenta pública 2024, es decir, la del año pasado, el año de la elección, el año en que millones de pesos, cientos de millones de pesos, fueron utilizados en el esquema 50-50. ¿En qué consiste esto? En que la mitad del dinero que se robaron lo utilizaron para las campañas políticas, como ya se documentó con oportunidad ante las autoridades electorales, y el otro 50, es decir, la otra mitad, para honrar el año de Hidalgo. Lo que no calculó bien el cártel de las uñas largas fue que después de la borrachera viene la cruda. Y así, la cruda la están sufriendo con la Auditoría Superior de la Federación, quien identificó anomalías en el manejo, oigan el número, 3.150 millones de pesos en la cuenta pública del 2023. Y esto representa, además, el monto más alto, por aclarar, de todos los estados
del país, incluyendo Morelos, que tiene señalamientos serios de corrupción. Primer lugar, como el que tiene más que aclarar Veracruz. Anomalías cometidas por, entre otros, quienes hoy ocupan cargos en el gobierno del estado o son diputados de Morena. En total, la auditoría realizada al gobierno de Veracruz cuenta con 22 acciones, tanto para aclaración, promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, pliego de observaciones, recomendaciones, entre otras. Si bien se trata de un procedimiento ordinario, lo que no es ordinario es la cantidad millonaria de recursos observados por parte de la Auditoría Superior de la Federación, menos aún cuando ya se han desahogado las 3 etapas de revisión y el gobierno de Cuitláhuac no ha podido solventar observaciones. Fíjense bien el procedimiento de la auditoría. Hay que recordar que la fiscalización de la cuenta pública 2023 se ha realizado en 3 etapas. La primera fue en julio del 2024, la segunda en octubre del 2024 y la última en febrero de este año. Esto significa que Cuitláhuac y su pandilla llegó hasta la última revisión sin poder aclarar miles de millones de pesos, muchos de los cuales corresponden a áreas estratégicas como la salud y la educación. Significa que si sigue así, va a terminar o debe terminar en la cárcel junto con muchos de los funcionarios de su gobierno. Y miren, si antes decían que hasta los muertos votaban, ahora los albañiles del segundo piso de la Cuarta Transformación no solo forman a los finados en las primeras filas de las casillas electorales, sino que además, en su nombre y representación, cobran sus cheques de los programas sociales para evitar que estos tengan que salir de sus tumbas para cobrarlos personalmente. Y no es ironía, es la verdad. Y hay pruebas. Esto, las pruebas las tiene la Auditoría Superior de la Federación. Y lo peor, si puede haber todavía algo peor, es lo encontrado por la misma Auditoría Superior de la Federación en la cuenta pública 2023, en el programa de becas universales para estudiantes de educación media superior Benito Juárez, en la que se encontró en pago, oigan bien, a 486 alumnos jóvenes que ya habían fallecido. Los servicios de salud en Veracruz están colapsados a causa de esa extraordinaria corrupción de Morena, a través de la cual la Auditoría Superior de la Federación hizo una auditoría forense, pudo detectar 1.195 millones de pesos sin aclarar en contratos y convenios en materia de salud. Además, se observaron anomalías en el programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social, con observaciones por 169 millones de pesos. Es decir, esos medicamentos, esa cantidad que tenía que verse dedicada a comprar medicamentos y darlos gratuitamente a la gente, esos se lo clavaron, o al menos no aparecen. Y también lo mismo sucedió en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, que presenta inconsistencias en el uso de 291 millones de pesos. Este último robo ha sido además vergonzoso criminal, porque ha costado vidas humanas. Esa es la razón por la que el sistema de salud colapsó. No hay medicinas, no hay vacunas y no hay ni siquiera anestesia para cirugías, como sucedió hace algunas semanas en el Hospital Civil de Jalapa. A ver, si eso sucede en Jalapa, en un hospital que está a 2 cuadras del Palacio de Gobierno, imagínense lo que sucede en los hospitales y centros de salud del resto del estado, particularmente en zonas serranas y en municipios de pobreza extrema. Y por si fuera poco, Veracruz ahora dejará de recibir este año más de 3.655 millones de pesos
comparados con los 9.275 millones de pesos que administró en el ejercicio fiscal 2024, correspondientes al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. Esto, naturalmente, es la respuesta del gobierno federal cuando ven que el dinero que mandan al gobierno de Veracruz, en lugar de aplicarlo, se lo clavan. El gobierno de Veracruz y la Federación también tendrán que aclarar esta razón, si fue por esto o por qué otro motivo, porque finalmente esto nos deja, como estamos viendo, incluso sin anestesia para operar en los hospitales de gobierno. Esto es resultado de la mala planeación, de la falta de coordinación y de la ignorancia de los funcionarios de la Secretaría de Finanzas, y que los diputados de Morena de este Congreso han aprobado todo de manera automática e irreflexiva. Pero resulta que además de empresas fantasma, la Auditoría Superior de la Federación encontró empleados fantasma, al observar que la administración de Cuitláhuac García asignó, oigan esto, millones de pesos a empresas fantasma y a trabajadores dados de baja o con permiso sin goce de sueldo. Es decir, los daban de baja y seguían pagando, pedían permiso sin goce de sueldo y seguía en la nómina apareciendo que se cobraba el cheque y ahí estaban firmas no sé de quién. Y esto sucedió en la Secretaría de Salud, en la Educación, y la Auditoría Superior de la Federación observó que esta práctica se replicó en todas las secretarías del gobierno del estado de Veracruz. La auditoría también comprobó el pago a trabajadores que pidieron licencias sin goce de sueldo o por baja definitiva, que de un total de 25.094.000 pesos, de los cuales no se presentaron comprobantes fiscales digitales, ni tampoco las pólizas, ni la dispersión de nómina, por lo que ellos se refieren, la Auditoría Superior de la Federación, cito textual, como pagos indebidos. La Secretaría de Educación de Veracruz efectuó pagos a 88 trabajadores después de su fecha de baja definitiva. Lo hizo por 2.800.4 millones de pesos. Y también a 28 trabajadores durante el periodo que tuvieron licencia sin goce de sueldo por 343.4 millones de pesos. ¿Quién cobró en su lugar? ¿Dónde quedó la bolita? En el caso de los subsidios federales para organismos descentralizados, quien se llevó el primer lugar fueron los institutos tecnológicos del Estado por un manejo por aclarar de 54.3 millones de pesos. El informe de la auditoría también expone, como lo han documentado medios nacionales y ustedes mismos, que el gobierno estatal no ha justificado el uso de 849 millones de pesos en participaciones federales. Como verán, revisamos el informe, lo desmenuzamos, pero ahí está a sus órdenes. Ahora les platicaré sobre el mito de la reducción de la deuda pública, el que acaba de ser desenmascarado por la propia Auditoría Superior de la Federación. ¿Cuántos espectaculares puso Cuitláhuac y sus seguidores en el estado diciendo que había bajado en 20,000 millones de pesos la deuda? Era de verdad de vacilada. Pues la cereza en el pastel ha sido el mito de la reducción de la deuda pública, eso que tanto presumieron para esconder la verdad. Resulta que la Auditoría Superior de la Federación confirmó que durante el ejercicio 2023, insisto, hay que esperar todavía las sorpresas del informe del 2024, el Estado de Veracruz adquirió una deuda superior a los 3,000 millones de pesos, muy a pesar del discurso oficial del síndico de Cuitláhuac y de Lima, su secretario de Finanzas, que presumían que la habían bajado. Recordemos que durante su comparecencia aquí en el Congreso, el exsecretario de Finanzas, José Luis Lima, quien protestó decir la verdad y si no hacerse acreedor a lo que corresponde conforme a la ley, rechazó que la deuda pública en Veracruz se hubiese incrementado, que incluso la habían reducido. Mintió, porque el tercer informe de la Auditoría Superior de la Federación también confirmó, oigan esto,
que Veracruz, el gobierno de Veracruz, no solo no redujo su deuda, sino que fue de las entidades que más incrementó su deuda pública en toda la República. De ese tamaño es el cinismo de estos personajes. Del 2022 al 2023, la deuda del gobierno del estado pasó de 46.817 millones de pesos a 49.926. Es decir, el total del incremento, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, no lo digo yo, es de 3.109.102 millones de pesos. Conclusión. En conclusión, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, el gobierno de Cuitláhuac y su cártel de las uñas largas robó y endeudó a los veracruzanos. Pero eso poco importa a los funcionarios como Juárez Gil, mejor conocido como Capulina, los Cisniega, los Enyansen, los Lima, los Hernández Gutiérrez, los Luna Landa, que no son mis parientes por cierto, y toda la familia, así como se los digo, como todo Garce, que hoy gozan de sus barcos, como el que presumió el exsecretario de gobierno una semana después de comparecer, que en referencia a lo que yo le había señalado de sus propiedades, dijo: acabo de tener una cena en mi barco aquí en Veracruz. Para ello tendrá que responder, porque como lo dije y lo reitero, cuando haya cambio de fiscal voy a denunciarlo, igual que a Cuitláhuac y a todos los funcionarios que tenga yo elementos para hacerlo. Ahora ellos gozan de sus barcos, de sus yates, de sus residencias, de sus ranchos, de sus ganados de alto registro, de sus viajes por el mundo y la vida de nuevos millonarios. Como lo dije durante la comparecencia, y con esto concluyo, de la auditora general del ORFIS, a pesar de la evidencia y las denuncias, hasta ahora no han logrado capturar siquiera un charal, menos aún a un pez gordo del enorme acuario de corrupción en el que se convirtió el gobierno de Cuitláhuac García. Seguramente con el papel de defensora oficiosa que la auditora general de la Federación, Delia González Cobos, hizo del ingeniero mecánico electricista Cuitláhuac García durante su última comparecencia en el Congreso del Estado, seguramente el gasero mayor va a contratar a doña Delia para defenderlo del multimillonario del Falco, de lo que señala la Auditoría Superior de la Federación y que todos ustedes, los medios de comunicación, han documentado. Me da un tufito de extrañeza, de complicidad, que mientras la Auditoría Superior de la Federación hace señalamientos tan contundentes, doña Delia se queda calladita. Es más, trata de justificar fraudes como el de Soluciones y Milagros, en el que en lugar de decir y de reconocer que una empresa recién creada con el giro de venta de ropa al por mayor, que se creó con un capital de 10,000 pesos y que terminó vendiendo hasta cortinas, plumas, lapiceros, cuadernos al hacer, lo único que haya dicho ella es que pues, si era nueva no tenía problema para ser contratada. Esa es la defensora de la autonomía del ORFIS. Concluyo diciéndoles que esta es la oportunidad que tiene la gobernadora Rocío Nale de demostrar que va en serio en su compromiso de combatir la corrupción. Pruebas y razones sobran. Muchas gracias por su compañía. Pregunta para Ana Rosa Valdés, por favor, porque no la puede responder Héctor Yunes. En caso de que se la preguntara a él, su respuesta sería considerada como agresión. ¿Qué opina Ana Rosa Valdés en estos momentos de la nula obediencia que tienen los mismos morenistas con Claudia la judía Sheinbaum y Rocío la tabasqueña Nale? Bueno, pues a mí me parece que el partido de Morena está viviendo una crisis, y una crisis fuerte de división política por ambición del poder. Eso es todo. Simplemente ya todos ya tienen sus cargos, ya todos sienten el poder que anteriormente, pues ya lo vimos, lo acaba de decir el diputado Héctor Yunes, con el anterior gobernador, empoderados, ya con el poder en mano,
entonces ahora la disputa es interna. Y bueno, pues ahí se ve que si no hay la capacidad política para poner las cosas en orden dentro del partido, pues tampoco va a haber la capacidad política para gobernar el país. Esa es mi opinión. O sea, estamos viendo que las... Primero, hay 9 funcionarios que durante los últimos meses han sido privados de su libertad en el Ayuntamiento de Poza Rica. Ustedes hablaban sobre este tema de seguridad. ¿Qué está pasando primero con este tema? Y segundo, diputado Héctor, aquí en el Congreso de Veracruz también se han detectado o se han señalado anomalías durante la pasada legislatura. Por ejemplo, en el tema de compra de despensas, decía el presidente de la Jucopo que compraron 700 despensas por algo así como 10 millones de pesos. Además del tema, también, bueno, diferentes anomalías. ¿Qué pasa con eso? No se han presentado denuncias. También habla de un conflicto, ¿no?, de corrupción. Gracias. Pues el tema del regidor de Poza Rica precisamente es el ejemplo de lo que está sucediendo en Veracruz. La realidad que el gobierno de Morena pues ha tapado a todas luces. Entonces me parece muy grave que si le está pasando esto a un edil que está ahí por voto popular, ¿qué va a pasar con el ciudadano, con todos los ciudadanos? Entonces creo que esta es una alarma, una alerta muy importante para este gobierno, para que se tomen cartas en el asunto. No voy a contestar lo que tengo que decir. Miren, en abono de lo que dijo mi compañera Rosa, quiero decirles que no obstante todo lo que vemos los veracruzanos día a día, no sé si no lo vean ahí en Palacio de Gobierno, el gobierno federal, una vez que le arrimaron el caballo de los Estados Unidos, que mandó miles de guardias nacionales a cuidar la frontera norte, el criterio aplicado para escogerlos de qué estado sería fue buscar estados donde el problema de inseguridad no es grave. ¿Y qué creen? De entre ellos escogieron a Veracruz. Cientos de guardias nacionales destacamentados en nuestro estado fueron parte del equipo que mandaron a cuidar la frontera para cumplir el capricho de Donald Trump, por un lado. Por otro lado, el tema de la corrupción de la anterior legislatura. A ver, a mí me preocupa que solo quede en el aspecto mediático los comunicados, las denuncias, las declaraciones de la ratería de la legislatura anterior. A ver, primero eran el tema de las tablets, que salían costando 100 y pico de miles de pesos, cuando la más cara de Apple te vale 30, 40 mil pesos. Y se lo ven ser unas mirroñas que no sirven para nada más que para decir el orden del día. Buscas en internet algo y no tenemos internet para ello. La segunda fue el tema de los jardineros. No, hombre, cobraban como si hicieran figuras impresionantes con árboles y si fuera el jardín de la Casa Blanca, carísimos, terribles. Qué bueno que Esteban Bautista identificó estos problemas y tomó medidas y el costo es mucho menor. Pero ahora el tema del Despensagate, que ahora, no hombre, pues que le habrán puesto caviar, le han puesto salmón ahumado, pero traído de Noruega directamente en un yate, yo creo, porque qué caros son, qué afortunados son los trabajadores de acá que les dan este tipo de despensas. No creo que les den esas despensas, es ratería pura que merece ser denunciado. Y yo creo que cada quien debe asumir su responsabilidad. Y ahí le corresponde al que era presidente de la Junta de Coordinación Política en las 2 legislaturas anteriores. Yo fui una ocasión presidente de la Junta y yo era responsable de lo que pasaba acá. No andaba, no, pues firmó Ana Rosa, que era la de la tesorera, o que firmó el secretario general, que era Ernesto Loria. No, a ver, eso no se hace. Y si identifican que alguien falsificó una firma o algo, pues que se vayan sobre él. Porque, a ver, Morena llega al grado de desaparecer instituciones con el pretexto de la corrupción. Es que había corrupción, que desaparezcan. Bueno, si había corrupción, ¿por qué no los meten en la cárcel?
El problema no es la corrupción, ya lo he dicho, si fuera ese tema, pues ya que cierren el Palacio de Gobierno con todas las raterías que ha habido de Cuitláhuac y de algunos gobernadores previos también. Es decir, yo creo que sí debe haber denuncias, y si no presenta las denuncias formalmente el Congreso de Veracruz, nosotros tendremos que tomar medidas, porque somos parte de este Congreso, son recursos del pueblo veracruzano que no se les puede utilizar para babosadas como esas que significan más dinero en los bolsillos de servidores públicos. ¿Cuánto tiempo les van a dar para presentar estas denuncias? Yo espero que cambien al actual fiscal, porque si no ya sé que se va a ir al almacén, ahí va a estar el archivo muerto, y yo no quisiera que mataran una denuncia. Lo vamos a hacer cuando haya un nuevo titular de la Fiscalía, en ese momento lo vamos a hacer. ¿Y confían en que el responsable de la legislatura en este momento proceda conforme a derecho? A ver, yo confío en el presidente de la Jucopo porque lo hemos observado. Es un tipo tolerante, es una persona que tiene sensibilidad política y que ha tenido los arrestos para hacer pública los hechos de corrupción de la anterior legislatura. Sí, yo en este momento no tengo ningún motivo para dudar de él. El día que los tenga aquí delante de ustedes lo haré público con mucho gusto. En este momento no lo tengo. Tiene una pregunta de la Sí, es el tema de la estudiosa de la consanguinidad actual, la diputada local Loreni, que ahora se pone a hablar en un video sobre un estudio que hizo muy profundo sobre los yunes, le faltó decir a su teoría, y se lo voy a regalar públicamente, los yunes de Soledad de Doblado, porque están los yunes de Perote y los yunes de Córdoba, pero creo que quiso sentarse en los yunes de Soledad. ¿Qué tiene que decir ese tipo de estudios? Bueno, yo quiero entender que por culpa de mis intervenciones en la tribuna, le provoqué el síndrome de Estocolmo a esta diputada, que ahora al grado que se volvió mi biógrafa de mi familia. Y bueno, que haya hablado de nosotros con tanta generosidad, pues también se lo agradezco. Vean ustedes lo que digo y observarán que quizás su estrecho vocabulario, cuando quiso ofenderme, pues la verdad es que ponderó el apellido como un apellido ilustre, lo cual le agradezco. Quiero decir que es la menos autorizada a hablar de apellidos, porque ella ha ocultado su apellido García, que la vincula consanguíneamente con el peor gobernador que hemos tenido en Veracruz. Eso por un lado. Por otro lado, yo, Héctor Yunes Landa, estoy muy orgulloso de mi apellido, del que me dio mi abuelo, que llegó, por cierto, de Siria. Aquí ya nació mi papá y el resto de mi familia, y estoy muy orgulloso de mi padre Yunes, de mis hermanos Yunes, de mi apellido. Y también decirlo, los Yunes que tenemos algún cargo lo hemos ocupado por méritos independientes unos de los otros. Yo tengo mi formación académica y política en un partido diferente de familiares míos que militan en otro partido, como fue el caso de mis sobrinos y de mi primo Miguel Ángel, que han estado en el PAN o que incluso han sido apoyados por otros partidos políticos en otras elecciones. Pero el punto aquí es dejar claro que cada uno asume la responsabilidad de sus actos. Yo soy profundamente orgulloso de mi apellido, pero respondo por mis actos. Que cada quien se apellide como se apellide, que asuma los propios. Gracias. Estaba señalando que hay algunas denuncias que ustedes no van a interponer hasta que cambie la fiscal, y si no cambia la fiscal, ustedes tampoco van a proceder. Yo digo, y ese sería uno de los casos, porque bueno, para vista del ciudadano podría decir que sería omisión, entonces ya también por parte de los que ya saben la situación. Y otra cosa, ¿ustedes estarían solicitando entonces el cambio fiscal? Bueno, yo creo que el cambio de fiscal es obligado. Digo, la fiscalía actual entró
o fue impuesta, hay que decirlo, porque fueron hasta tomar las oficinas de la Fiscalía, e hicieron triquiñuela y media aquí en el Congreso para hacer el cambio, por un gobierno anterior que no quiera la actual gobernadora. Yo no creo que la fiscal actual se sienta cómoda con esa tarea y con todo lo que tuvo que hacer por instrucciones del gobierno anterior. Yo confío en que el cambio se tiene que dar, pero tiene razón, no nos podemos quedar así permanentemente. Démonos un año. Si en un año, que todavía seremos diputados, todavía nos quedará más de la mitad de nuestro periodo, no han cambiado a la Fiscalía, yo me comprometo a presentar estas denuncias. Estamos a 27 de febrero del 2025. Lo haremos con mucho gusto. Muchas gracias.